Buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente. Hay en la historia lo que se conoce como coincidencias significativas, usando los términos del psicólogo austriaco Carl Gustav Jung. Y a mí se me hace muy significativo el que hoy coincida esta sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con el 200 aniversario del fallecimiento de José María Morelos, ya que Morelos fue precursor de la división de poderes y fue de los primeros paladines de la independencia que habló de un Congreso de México. De tal manera que son las 12 del día, en 4 horas se cumple exactamente el segundo centenario, porque a las 4 de la tarde este prócer fue fusilado aquí cerca en San Cristóbal, Ecatepec. Yo considero que las conmemoraciones históricas, amigos, amigas, deben despojar a los conmemorados de esas cubiertas de bronce, bajarlos de los pedestales, olvidarse de nombres de calles, plazas, pueblos y estados y colocarlos en su verdadera dimensión humana. Solo así los hombres y mujeres que conmemoramos como héroes, los vemos con cercanía, nos identificamos con ellos y podemos tomar en un sentido pedagógico las enseñanzas que nos han dejado. Porque finalmente, ¿qué debe ser una conmemoración sino una enseñanza, una lección de lo que se hizo bien y no se hizo bien, de lo que se debió haber hecho, de los errores que no debemos repetir y recordar que la historia, como decía Heródoto, debe ser la maestra de la vida y así debemos tomarla. Por lo tanto, hablo de Morelos no como ese prócer broncíneo cuya figura se repite a lo largo y ancho del país, sino como un hombre como todos nosotros, con virtudes y defectos, con debilidades y fortalezas, que se encontraba a veces en la cima o en la cima, con S y con C, del comportamiento humano, y que a pesar de sus debilidades, de su tuberculosis, de sus constantes pleitos con Ignacio López Rayón, que siempre estuvieron subyacentes, de su proclividad a procrear hijos a pesar de su estado eclesiástico, a pesar también de alguna crueldad que mostró en más de una ocasión, a pesar de todas esas debilidades, no deja de ser un prócer que impuso una interesante evolución a la lucha de independencia. Pasó de la rebelión, de los gritos, de la sangre y de la pólvora a tratar de institucionalizar ese anhelo de los mexicanos de liberarse de España. Y esto lo plasmó con claridad en 2 documentos muy importantes, en su reglamento a la Constitución, un pequeño documento que poca gente conoce, y en sus sentimientos de la nación. De tal manera que al tiempo que ganaba batallas y engendraba hijos y ponía en apuros a los realistas, también nos dejó grandes cosas. Por ejemplo, fue el primero que habló de que ya no debíamos pensar en Fernando VII como monarca de México. Fue el primero que quitó esa idea que había acuñado el cura Hidalgo y que habló ya de un México totalmente independiente, y así los plasma en Sentimientos de la Nación. Fue también el que expuso en su documento Sentimientos de la Nación algo tan importante como el que la soberanía reside en el pueblo. Este importantísimo legado ideológico del siglo de las luces, que ahora nos parece de sentido común, pero entonces era inimaginable. Todavía se pensaba, comenzando el siglo XIX, que la soberanía residía en las testas coronadas por voluntad de un ente sobrenatural, de tal manera que fue Morelos quien, tomando el conocimiento de los revolucionarios franceses, plasmó este sentimiento, esta idea fundamental que sigue vigente y que aquí estamos nosotros como muestra de esa soberanía del pueblo del cual somos representantes. Fue el primero que plasmó también las libertades fundamentales del hombre, destacando libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de trabajo. Habló de garantías individuales y habló de bajar los tributos, de tal manera que inculcó o indujo la presencia de los primeros conceptos sociales en sus propuestas de orden constitucional. Y finalmente, como ya lo he dicho, habló de la división de poderes. De tal manera que pongamos a José María Morelos y Pavón, ahora que se conmemoran 200 años de su sacrificio, pongámoslo en una dimensión humana cercana a nosotros y a nuestros compatriotas mexicanos, para que, entendiendo sus debilidades y fortalezas, su personalidad y los desafíos de su época, comprendamos también su grandeza como prócer mexicano y no dejamos de tenerlo como un ejemplo. Tomé al azar algunas ideas de Sentimientos de la Nación para que vean cómo están vigentes, más vigentes que nunca. Por ejemplo, el artículo 18 dice:
que la nueva legislación no se admitirá la tortura. Díganme si no está vigente este anhelo. Y en el artículo 15 dice que la esclavitud se proscriba para siempre. Hay formas de esclavitud no expresa. Y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá un americano de otro el vicio y la virtud. Fíjense qué concepto tan hermoso del generalísimo. Y finalmente habla de los tres poderes, y habla en el artículo 5 que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Y finalmente en el artículo 12 habla del derecho positivo que debe estar vigente y dice que como la buena ley es superior a todo hombre, fíjense qué concepto tan interesante, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. Qué principio de justicia social tan interesante nos expresa el generalísimo. Y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Como vengo de Jalisco, aprovecho para expresar un anhelo de mi estado acerca de Zagarpa y Acerca, que quieren un acercamiento para que se mejore el precio del maíz, cosa que viene a colación porque ya Morelos hablaba de los agricultores y de la mejora de la situación económica de su gente. Así que más que un elogio cargado de adjetivos, expreso que Morelos fue un hombre como todos nosotros, fue un ser humano con fortalezas, con debilidades, pero más las primeras que las segundas, de tal manera que lo recordamos con aprecio y lo recordamos esperando que siga su paso por este país, dejando una secuela de enseñanzas positivas para los mexicanos. Gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias, diputado Tamés.